Bueno, buenos días a todos. Como bien ya me ha presentado Javier, yo estoy en la provincia de Cuenca, soy el responsable de la sección de incendios forestales de la provincia de Cuenca. En verano somos un dispositivo regional y nos movemos a todos los incendios de la comunidad y a veces incluso fuera. Y voy a tratar de hablar un poco de nuestras experiencias de este tipo de infraestructuras preventivas durante la extinción de incendios. Lo que solemos hacer en Castilla-La Mancha son áreas de defensa de este tipo. Esto es básicamente más del 90% de nuestro trabajo preventivo son áreas, podemos llamarlas lineales. Lo que hacemos aquí es, hacemos una reducción de la fracción de cavidad cubierta, como veis, eliminamos bastantes pies, y también hacemos un desbroce selectivo. No quitamos todo el matorral, dejamos golpes, pero básicamente esas son las dos actuaciones principales que hacemos y el resultado es este que veis. Como veis es bastante visible, sobre todo desde el aire. Y bueno, podemos luego debatir si esto es impactante más o menos. Y esa es básicamente nuestra labor preventiva que iniciamos allá en el año 2009, es cuando empezamos con este tipo de planes y hacer este tipo de infraestructuras en casi toda la región. Nuestra realidad, nuestro problema, los principales problemas a los que nos enfrentamos desde la defensa de incendios forestales en provincias como Guadalajara, Cuenca, Albacete, en general en todo el sistema ibérico, es un poco el que veis en la foto. Nuestro problema es que tenemos masas enormes, muy continuas, sin apenas discontinuidades. Esto es una foto de un incendio de este año, en un pueblo de Cuenca, donde tardábamos en llegar, desde que dejabas la carretera, tardamos casi una hora hasta poder acceder aquí. Ese es nuestro problema más habitual. Tenemos masas enormes y ¿cuál es la solución que pensamos en aquel momento que era lo ideal? Era pues, crear áreas de defensa que sirviesen como zonas de trabajo y anclaje. En definitiva, es crear esas discontinuidades. Tenemos un paisaje muy continuo, necesitamos crear las discontinuidades. Si os fijáis, estos son el tipo de estudios que hacemos en las áreas, en nuestros planes de defensa. Lo que hay en rojo son zonas de más de 5 kilómetros de continuidad. Es zonas que durante 5 kilómetros no hay ningún camino, ningún roquedo, ninguna área de defensa, nada. Simplemente puro monte. Y fijaros que no hay solo una. ¿Sí? Fijaros que hay bastantes zonas donde tenemos ese tipo de problemas. Esto de aquí abajo es una estimación de tiempos de llegada, en el caso de que hubiese un incendio forestal. Las zonas en blanco, estamos hablando de más de una hora o casi hora y media de llegada desde cualquier punto del exterior. Es decir, si se produce un incendio en esta zona... Y de pilas. Si se produce un incendio en esta zona, tardaríamos bastante en llegar. Entonces, nuestro principal objetivo... Ahora sí, ¿no? Nuestro principal objetivo ha sido siempre intentar crear esas discontinuidades. ¿Cómo? Mediante nuestras áreas de defensa, sobre todo las que habéis visto al principio, ese tipo de áreas. También hacemos otro tipo de trabajos, como este que veis en la foto, este apenas tiene impacto. Estos son zonas de aterrizaje de helicóptero. Esto yo no sé si se puede llamar prevención o tenemos que pasar ya a llamarlo, como dicen los catalanes, preextinción. Esto es trabajos previos a la extinción puro y duro. Esto es abrir una zona donde el helicóptero pueda aterrizar. Normalmente hacemos una zona de 50 por 50 metros y la despejamos completamente, lo eliminamos todo. Solemos aprovechar zonas donde haya unas trayectorias de entrada y salida claras para los helicópteros y esto es algo que empezamos a hacer unos años y que nos está dando bastante buen resultado. Y es extinción pura y dura, es crear zonas de acceso más rápido y más fáciles a los incendios. Pero lo que nos hemos preguntado durante todos estos años que venimos haciendo estos trabajos y hemos discutido sobre si era lo más adecuado, si no es lo más adecuado, si debemos tender a este tipo de trabajos o tender hacia otros, nos hemos preguntado si realmente sirve de algo todo esto de la prevención de incendios forestales. ¿Todos estos tratamientos preventivos sirven para algo? ¿Estamos tirando el dinero? ¿Lo estamos invirtiendo adecuadamente? ¿Nos dedicamos a otra cosa? Todo eso lo hemos preguntado más de una vez. Fijaros en la foto que está a vuestra izquierda, eso es un robledal de unos 6-8 metros de altura. Es la típica estructura donde cuando tú estás, piensas que no va a arder en la vida. Tú estás allí y además que te pones a trabajar, a hacer un área de defensa y siempre viene alguno
y te dice, si esto no va a arder nunca, entonces yo saco la foto y se la enseño, digo, bueno, casi nunca. Pero fijaros que cuando las cosas vienen mal dadas, pues al final arde. Entonces lo que nosotros nos planteábamos, o hemos llegado a plantearnos, nuestra duda filosófica fundamental, que engloba a todas las demás, es si al final el destino de cualquier masa es arder, si al final, cuando todo venga mal dado, va a arder, merece la pena invertir en prevención, en trabajos preventivos, merece la pena trabajar, nos ahorramos el dinero, si al final eso va a arder, pues ¿por qué gastamos el dinero en esto? ¿Por qué no hacer otra cosa? Pues eso hemos tenido que estudiar mucho los incendios y el comportamiento de estas áreas de defensa que hacemos en los incendios para darnos cuenta que realmente son efectivas, que tienen su utilidad de cara a la extinción, que realmente son capaces de eliminar potencial de los incendios. Y un poco lo voy a tratar de mostraros ahora con una serie de ejemplos. Fijaos esta primera foto, este es un incendio que tuvimos en 2012 en una pedanía de la ciudad de Cuenca. Fijaros cómo esta imagen se ven perfectamente las áreas de defensa. Esta imagen, por suerte, cada vez es más habitual. Y fijaros cómo cambia completamente el concepto. De aquella primera foto que os puse, donde todo era una masa continua, donde el helicóptero no podía aterrizar, donde tardarías una hora o más en llegar, pasamos a esta otra imagen, donde se ve fácilmente tus oportunidades de extinción. Con lo cual, el esquema mental que tú te haces cuando vas a dirigir la extinción o que vas a coordinar las operaciones es completamente distinto al primero. Y fijaros que es una cuestión, no estoy hablando solo de comportamiento del fuego, también estoy hablando de comportamiento humano, y los que nos dedicamos a esto sabemos que es casi tan importante el comportamiento humano en las emergencias como el comportamiento del fuego. Luego es una cuestión de esquema mental. Tú ves esto y ya estás pensando en una serie de operaciones que no estás pensando cuando ves la primera foto. Y por eso defendemos este tipo de trabajos. Pero es que vamos a ver también cómo a veces también influyen en el comportamiento del fuego. Sí, ¿verdad? En esta otra foto es un incendio que creo que fue el año 2015. Esto es Santa Cruz de Mudela, provincia de Ciudad Real. Fijaros que esta es el típico cortadero para la caza que se hace en aquellos montes de la Ciudad Real y Toledo, donde estas fincas privadas que se dedican fundamentalmente a la caza. Estas áreas se justifican como trabajos preventivos de incendios, pero en realidad son áreas para la caza. Si en esos montes no hubiese caza, pues posiblemente no habría ninguna de estas áreas. Pero lo justifican como trabajos preventivos. Pero es que la verdad es que cuando esa área está bien ubicada sí que sirve como área de defensa. En este incendio nos apoyamos en esta área para todos los trabajos de cola y flancos. Y sin ellos la extinción hubiese sido completamente diferente. Y el potencial de este incendio viene muy limitado por lo que tú puedas hacer aquí. Y es más aún, este tipo de montes, estas manchas silicícolas tan comunes en los montes de Toledo, aunque eso es Sierra Morena, estas manchas silicícolas realmente nuestras posibilidades de hacer trabajos preventivos son muy pocas, aparte de hacer estas fajas decapadas, es muy difícil hacer cualquier otro tipo de actuación, como bien sabéis. Pero bueno, en este caso, cuando está bien ubicada, la usamos para extinción. Este es otro ejemplo de un incendio en 2012, esto es un encinar en la provincia de Cuenca, donde fijaros, es muy tenue, pero aquí se hizo un tratamiento selvícola, un área de defensa exactamente, muy tenue, muy ligero, pero cuando llegó la hora de extinguir el incendio sí que nos sirvió de punto de anclaje. Todas esas zonas más oscuras son las descargas de retardante que se hacían durante la extinción y que usan como referencia pues esa área que tú has creado. Y a partir de ahí organizas todos tus trabajos y todas tus estrategias de contención y de extinción del incendio. Y fijaros cómo funcionó y cómo el incendio llegó hasta tu zona de control más o menos evidente. También somos conscientes, esto es un incendio del mes de junio, si este incendio hubiese sido el 1 de agosto, somos conscientes de que el incendio hubiese generado saltos de fuego al otro lado. Pero aún así, en ese caso, el área de defensa sigue siendo igualmente válida, porque sigue siendo una zona de anclaje para tus operaciones a ambos lados de la ladera. O sea que en el peor de los casos, y ahora veremos alguno que salta, el área de defensa, al estar bien ubicada y aun siendo muy ligera, es muy, muy válida. No tanta suerte tuvimos en el año 2012 en el incendio de Ellín, un incendio que tuve la suerte de asistir en primer plano.
Este incendio es el incendio más violento que hemos tenido en la región de Castilla-La Mancha, que yo conozco, y me dedico a esto de estudiar todos los incendios desde que tenemos conocimiento, del año 68. Desde mi punto de vista, el más violento en cuanto a intensidad y velocidad es este del año 2012 de Yin. Allí había 2 áreas de defensas recién hechas ese año. Fijaros, están pintadas de verde para que contraste bien. El problema de estas áreas es que la realidad del terreno solo te dejaba hacerlas, fijaros dónde, un poquito en el fondo del valle. No estaban bien ubicadas. Entonces llegó el incendio que avanzaba en este sentido, es decir, justo las áreas de defensa estaban situadas perpendicularmente a la dirección de máxima propagación, y lo que pasó, y tengo algún vídeo, pero no lo voy a poner porque se alargaría mucho, es que el incendio avanzaba tan deprisa y tan rápido que generaba focos secundarios y saltaba el área de tal forma que en un primer momento el incendio ni tocó el área de defensa. Es decir, no pudimos usarla ni siquiera para anclar operaciones ni como elemento de contención, porque era completamente imposible. El incendio saltaba, no llegaba a tocar el área y se continuaba avanzando. Luego, estaban perfectamente hechas, tenían 100 metros de ancho, una ejecución para quitarse el sombrero, pero no la pudimos usar. Algo más de suerte tuvimos el año pasado, esto es un incendio del año pasado en Cuenca, en octubre, más o menos un día como hoy, exactamente un día como hoy. Fijaros, una pequeña área de contención, pero muy bien ubicada, cómo es capaz de eliminar potencial a todo el frente del incendio. Este es el frente, al llegar aquí a la defensa, gracias también al trabajo que realizan las cuadrillas de extinción, fijaros cómo le quitamos un montón de potencial. Aquí es el momento en el que está impactando. Y fijaros también cómo llega un momento en que el incendio salta al área de defensa. Y fijaros también cómo justo donde salta el área de defensa es donde, donde esa área empieza a perder esa ubicación óptima. Justo donde empieza a entrar el área en el barranco, donde pierde su ubicación más adecuada, es donde se produce el salto. La conclusión puede ser que el área no sirvió para nada, ni mucho menos. La cantidad de potencial que le hemos quitado al ser capaz de controlar todo este flanco izquierdo cabeza es enorme. Cuando el incendio es fácil, es sencillo, de superficie o de intensidad media, pues cualquier discontinuidad sirve. Fijaros aquí, esto es el límite entre la provincia de Cuenca y el rincón de Ademuz, en Valencia. Esto es un incendio que tuvimos. Fijaros, el incendio era, pues vamos a decirlo de una manera, desde el punto de vista de extinción, sencillo, y cualquier discontinuidad nos sirve para controlarlo. En cuanto llega al área de defensa, el incendio se para. ¿Qué pasa cuando viene empeor dada la situación? Por ejemplo, este año, esto es un incendio que tuvimos este año en la provincia de Cuenca, este es un incendio en Campillo de Alto Buey. Este es el incendio más violento que hemos tenido este año en Castilla-La Mancha. No trascendió mucho, se quemaron en unas 3 horas o 3 horas y media se nos quemaron 1000 hectáreas. No trascendió porque fue simultáneamente al incendio de Yin, de Yeste. El incendio de Yeste fue muy mediático, este se produjo a la vez y todo el mundo hablaba del incendio de Yeste y de este no. Pero este fue bastante más intenso que Yeste y bueno, pues lo bueno que había aquí es que teníamos una serie de áreas de defensas construidas en diferentes años. Por aquí venía una, por aquí venía otra, por aquí a lo largo del camino venía otra. Lo malo es que todo lo malo que te puede ocurrir en un incendio pasaba aquí. Teníamos intensidades muy altas, velocidades de propagación muy altas y encima un cambio de viento. Y todo eso afectó muchísimo a la extinción. Es el tipo de incendio en la que prácticamente puedes hacer muy poco. Y allí estaban nuestras áreas de defensa para intentar ver si realmente servían para algo. Y bueno, pues podéis juzgar vosotros mismos. Fijaos en la isocrona roja, fijaos en esta área de defensa, cómo el trabajo de las cuadrillas nos centramos en esto y fuimos capaces de quitarle bastante potencial al incendio. Ahora os enseñaré algunas fotos. Incluso en esta otra, en la isocrona amarilla, también a través de esta primera área de defensa fuimos capaces de contener también, de quitarle potencial a esa cabeza. Pero ¿qué pasó? Pues lo peor que podía pasar, que encima hubo un cambio de viento y todo este trabajo que habíamos hecho en el flanco izquierdo no nos sirvió de nada. Aún así, la conclusión es que el área de defensa no sirve. Yo creo que no, nos sirvió muchísimo. Fuimos capaces de trabajar. Es más, ahora vais a ver alguna foto, esa zona verde, y hay otra zona también, está sin quemar.
y no se quemó. Y no se quemó gracias al trabajo que se pudo hacer y gracias a las áreas de defensa que fraccionaron el potencial del incendio, como vamos a ver en algunas fotos. Os voy a poner ejemplos. Esta es un poco anterior, ahí, aunque no se aprecia muy bien, no sé si lo veis muy allá, eso no está ardiendo. De alguna forma, gracias a la defensa que va por ahí, conseguimos fraccionar el problema, que es un poco el secreto de la extinción de incendios forestales, ir fraccionando los problemas. En este caso, todo un frente que nos avanza con una intensidad muy alta, bastante superior a nuestra capacidad de extinción, gracias a la defensa somos capaces de ir quitándole un poquito de potencial. Y lo veis aquí. Este es el momento que empezó a cambiar el viento, empezó a cruzarse de este lado. Fijaros cómo ya habíamos dividido, digamos, el problema en dos. Un gran problema, le habíamos hecho dos problemas un poquito más pequeños. Con tan mala suerte que ese cambio de viento hizo que todo el trabajo que teníamos no sirviera para nada. Pero gracias a las áreas de defensa fuimos capaces de, y por lo menos, intentar solucionar parte del problema. Y veis aquí un poco el comportamiento en esas áreas. Esta es un área de defensa, no demasiado intensa, por eso no se aprecia demasiado bien, pero sí que se ve un comportamiento en superficie de fuego, en contraposición con el que os he puesto antes, que era un fuego convectivo. Aquí veis también cómo en la zona de defensa el comportamiento no tiene nada que ver con ese de ahí, también es más normal. Aquí se ve algo también. Vais a ver alguna... Esto es una foto sacada a posteriori de toda la zona quemada. Esto es la zona verde que os he comentado, una zona que gracias al fraccionamiento que produjo esta área de defensa, pues se quedó sin quemar, básicamente. Aquí veis algunas fotos, veis cómo el fuego llega aquí a nuestra área, en este caso hay un camino, y fijaros cómo no en todos, porque se producen saltos de fuego, pero sí ayuda a controlar gran parte, le quita potencial. En esta zona igual, en esta zona ardido de superficie, cuando llega aquí al camino se para, lo veis aquí, como aquí todavía tienen las acículas de los árboles, lo que significa que el incendio no ha sido tan intenso. En definitiva, es una ayuda. Cuando vienen muy mal dadas, es muy difícil sacarle partido a estas áreas, pero cuando el incendio es de intensidad media o baja, realmente marcan la diferencia en la extinción. Y estas son un poco nuestras conclusiones. Esto es un incendio que tuvimos en Albacete en el año 2014, en Almansa, donde fijaros qué bien se ve esta área de defensa, qué bien estaba hecha, y gracias a ella, desde un primer momento, según llegamos, nos pudimos plantear operaciones complejas en la extinción. Operaciones complejas, me refiero a operaciones combinadas entre cuadrillas y operaciones con fuego técnico. Pues esta fue llegar y gracias a que teníamos este área empezamos a pensar en una opción A, en una opción B, en una opción C. Y sin estas áreas, de verdad que no te planteas estas cosas. Es mucho más difícil plantearte este tipo de maniobras tan complicadas. Aquí fue la primera vez que una cuadrilla que teníamos recién formada para quemas prescritas y para fuego técnico, donde la pusimos a prueba, fue bastante bueno. Y si no hubiese habido esta área de defensa, esta maniobra de fuego técnico que se planteó allí y se realizó, no lo hubiésemos hecho. Directamente no se hubiese hecho. Así que nosotros pensamos que las áreas de defensa funcionan, son bastante útiles, casi imprescindibles en territorios como el que tenemos en provincias como Cuenca, Guadalajara o Albacete, donde necesitamos discontinuidades, porque no las hay. Pensamos que son compatibles con otro tipo de tratamientos preventivos. El hacer áreas de defensa no tiene que estar reñido con hacer tratamientos en puntos estratégicos de gestión, con hacer esas áreas de aterrizaje que hemos visto. Es una herramienta más en nuestra caja de herramientas y bien usada tiene sus resultados, como veis. Y sobre todo, nuestra principal conclusión es que lo que determina que un área de defensa sea buena o mala, o sea útil o no útil, mejor dicho, no es tanto su anchura, que muchas veces discutimos y rellenamos hojas y hojas diciendo si tiene que tener 60, 80, 100 metros o 400, no es tanto su anchura, no es tanto su estructura, porque en el momento que tú modificas el modelo combustible, el área es bastante útil. Lo que es crítico es su ubicación. Si el área está bien ubicada, nos sirve en extinción. Si está mal ubicada, no nos sirve en extinción. Y por último, quiero lanzar una pequeña reflexión de todo esto que os he estado contando, ya voy terminando, es sobre la palabra cortafuegos. Esto está bastante extendido, esto de cortafuegos. Fijaos en esa foto, esa es una foto, no es de Castilla-La Mancha, es de Castilla y León.
Esto, yo me pregunto, ¿esto es un cortafuegos? Fijaros que ha ardido todo, menos precisamente lo que está dentro. Fijaros que cortafuegos es la palabra que se usó en los primeros manuales de Licona para traducir el fuel break americano, pero es que además, también como cortafuegos, es la traducción que hemos elegido para el firewall que se usa en incendios de estructuras, y encima también para temas informáticos también traducimos como cortafuegos el firewall, con lo que todavía añadimos más confusión al término. Es decir, cuando la opinión pública oye la palabra cortafuegos, la estamos confundiendo, que se piensa que va a llegar el fuego ahí y se va a cortar. Y ya sabéis que nada más lejos de la realidad, que no funcionan así, no sirven así. Entonces, si lo único que creamos es confusión, ¿por qué lo estamos llamando cortafuegos? Fijaros que hasta ahora no he usado la palabra cortafuegos en toda la presentación. Nosotros queremos eliminarla de nuestro vocabulario técnico. Queremos dejar de hablar de cortafuegos, queremos hablar de áreas de defensa y dejar de denominar una cosa que lo único que crea es confundir a la opinión pública, incluso a nuestros propios compañeros. Porque para nosotros no se trata de poner muros que frenen el fuego, sino todo lo contrario, sino poner puertas para que podamos pasar nosotros. Muchas gracias.